Hola, buenos días. Hoy vamos a ver las áreas y los volúmenes de cuerpos compuestos. Vamos a ver 4 ejemplos. El primero de ellos tenemos esta figura geométrica en el espacio que está formado por dos trapecios rectángulos. El trapecio es rectángulo porque aquí este ángulo y este es recto. Y digo dos trapecios rectángulos, este y el del fondo son el mismo. Por este rectángulo, por ese cuadrado, esta base que es un rectángulo y esa base que es otro rectángulo. Entonces, vamos a ver el área lateral. Con el área lateral de esta figura me refiero a 2 veces el área del trapecio rectángulo de este con el que estoy y de este del fondo, más el área de este cuadrado, más el área de este rectángulo en rojo. Para hallar el área del rectángulo, voy a tener que hallar su altura, x. Entonces, ¿cómo puedo hallar x? Bueno, pues tengo aquí un triángulo rectángulo donde esto mide x, donde esto mide 2. Mide 2, ¿por qué? Porque de aquí a aquí mide 5 por paralelismo, ¿verdad? Esto mide 5, por tanto esto mide 5 y por paralelismo de aquí a aquí mide 5. Luego entonces de aquí a aquí mide 2, para que 5 más 2 sean los 7 centímetros que tiene esta lista. Entonces, esto mide 3, esto mide 2 y esto mide x. Tengo este triángulo rectángulo, aplico aquí el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solo se puede aplicar en triángulos rectángulos. Luego, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. De ahí hallo que esa hipotenusa, esa x, esta x, que es la altura de este rectángulo en rojo, mide 3,60. Por tanto, ¿quién es el área lateral? Serán 2 veces el área de este trapecio, para que sea este y ese. 2 veces el área de un trapecio. El área de un trapecio es base mayor, 7, más base menor, 5, por la altura, partido por 2. Más el área del cuadrado, este cuadrado en verde, que mide altura 3, base 3, lado 3, por lado 3, pues 3 al cuadrado, más el área del rectángulo este que he hallado de base 3 y altura x. 3 por 3,60. Hago eso y me sale 55,8 centímetros cuadrados. ¿Quién es entonces el área total de esta figura en el espacio? Pues es el área lateral más el área de la base de abajo, que es un rectángulo, 7 por 3. El área lateral era 55,8, más el área de la base de abajo, 7 por 3, más el área de la base de arriba, que mide 5 por 3. Y eso me sale en 91,8 centímetros cuadrados. Con el área total lo que hago es pintar toda la figura, ¿eh? Con el área lateral es solo las caras laterales, no sobre las dos que están apoyadas, sobre la base de abajo y la base de arriba. Para calcular el volumen, resulta que es que esto no es un prisma. Un prisma era una figura en el espacio que tenía dos bases paralelas e iguales. Y esta base y esta base, aunque son paralelas, no son iguales. Entonces, ¿qué puedo hacer para calcular ese volumen? Si yo giro esta figura en el espacio y pongo para que la base sea un trapecio, es decir, esto lo dejo caer, lo giro 90 grados y lo dejo caer sobre esta base, que es un trapecio. Luego, esta base y la otra que me va a quedar arriba son paralelas y son polígonos iguales. Es un prisma. Luego entonces, ¿quién es el volumen? El área de la base, es decir, el área de esta base, de ese trapecio, base mayor, 7, más base menor, 5, por la altura, 3 partido por 2, y por la altura del prisma. La altura del prisma es 3. Vamos a ver otro segundo ejemplo. Hallar el área y el volumen de esta figura. Este es como un container, ¿vale? De donde se echan los albañiles el escombro. Entonces, con el área me refiero a que quiero pintar todo esto en azul. Entonces, yo tengo que hallar primero esta X. Esa X resulta que si esto mide 8 y esto mide 4 y este triangulito de aquí es el mismo triangulito que este de aquí, pues entonces esto mide 2 y esto mide 2.
Pues si esto mide 2, esto mide 4, por paralelismo, 4, 2 y x, tengo este triángulo rectángulo que por el teorema de Pitágoras hallo x. Hallo x y me sale 4,47. Por tanto, el área lateral de esta figura va a ser el área de este trapecio más el área de ese trapecio, que es el mismo, por tanto, 2 veces el área de trapecio, más el área de este rectángulo de base 3 y de altura x que he hallado, más el área de ese rectángulo, que son iguales. Este mide 3, esto mide 3, esto mide x y esto mide x. Ese triángulo rectángulo era el mismo que este. Por tanto, esto mide x y esto mide x. Por tanto, el área lateral, ¿quién va a ser? 2 veces, porque tengo dos trapecios iguales. 2. El área del trapecio, base mayor 8, más base menor 4, partido por 2. Y por la altura del trapecio es 4. Más 2 veces el área de este rectángulo en verde. Este y ese. Tengo dos rectángulos iguales, pues 2. El área del rectángulo, base 3 por la altura del rectángulo x, que la llamo 4,47. Hago eso y me sale 74,82 centímetros cuadrados. ¿Y el área total? ¿Quién es el área total de esa figura? Pues será el área lateral más el área del rectángulo de abajo, base 4, altura 3, más el área del rectángulo de arriba, base 8, altura 3. Y el área lateral, el que había ya. Y eso me sale 110,82 centímetros cuadrados. ¿Quién es el volumen entonces? El volumen, esta figura no es un prisma, sé calcular los volúmenes de un prisma, de una pirámide, de un cilindro, de un cono y de una esfera. Esto no es un prisma, porque la base de abajo y la base de arriba no son polígonos iguales. Entonces, ¿qué hago? Giro esto, lo vuelco para que la base sea ese trapecio, entonces este trapecio va a ser ahora mi base, ese trapecio de arriba me va a quedar arriba, y eso ya sí va a ser un prisma. ¿Por qué? Porque ya las dos bases son iguales y paralelas, y las caras laterales van a ser todo paralelogramos. Entonces, ¿el volumen quién será? Pues ahora, si yo lo giro, ya si tengo un prisma, será área de la base, área del trapecio, por la altura. La altura mide 3. Esto es el área del trapecio, eso es el área del trapecio, todo esto de aquí, y el volumen es área de la base por la altura. La altura de ese container va a ser 3. Y eso me sale 72 centímetros cúbicos. Vamos con un penúltimo ejemplo. Calcular el área y el volumen de la siguiente figura. Esta figura está formada por dos conos iguales y un cilindro. Los dos conos iguales son iguales porque la altura del cono mide 8, ¿ves? 8. Y el radio del cono mide 5. Tienen mismo radio, misma altura, pues entonces los dos conos van a ser iguales. Hallemos G, que es la generatriz del cono por el teorema de Pitágoras. Tengo entonces este triángulo rectángulo, donde este cateto mide 8, este cateto que es el radio de la base mide 5 y esta es la generatriz del cono. Aplico aquí el teorema de Pitágoras en ese triángulo rectángulo, luego hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. De ahí hallo que G vale 9,43 centímetros. ¿Quién es entonces el área total? Todo lo que tengo que pintar aquí es el área lateral de este cono más el área lateral de ese cono. Como son dos conos iguales, tienen el mismo área. Luego dos veces el área lateral de un cono más el área lateral de este cilindro. Eso es lo que yo tengo que pintar. Yo esta base de aquí y esa base de aquí no la tengo que pintar. Este círculo y este no lo tengo que pintar. Es solo el exterior. Entonces, 2, porque tengo dos conos iguales, área lateral de un cilindro, pi por r por g, pi por r, 5 por g que he hallado, 9,43, más el área lateral de un cilindro. El área lateral de un cilindro era 2 pi r por
la altura del cilindro. Luego 2 pi r radio del cilindro 5 altura 4. Hago eso y me queda entonces de área 421,91 centímetros cuadrados. ¿Y cuál es entonces ahora ya el volumen de esta figura? El volumen de esta figura es 2 veces, porque tengo dos conos iguales, 2 veces el volumen de un cono más el volumen de este cilindro. 2, ese 2. El volumen de un cono, 1/3 del área de la base por la altura, más el volumen del cilindro, área de la base por la altura. 2, lo copio aquí, 1/3. Área de la base del cono, pi por r al cuadrado. Y altura del cono, 8. Más el volumen de este cilindro que está aquí, es el área de la base, pi por r al cuadrado, pi por 5 al cuadrado, por la altura de ese cilindro, que mide 4. Hago todo eso y me queda 733,04 centímetros cúbicos. Hay algunos ejercicios en los que te preguntan cuántos litros caben en esta figura. Bueno, pues la relación entre la capacidad y el volumen es que 1 litro es 1 decímetro cúbico. Luego esto lo pasamos a decímetros cúbicos, de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Tengo que dividir entre 1000, corro la coma 3 lugares a la izquierda. Ya lo tengo esto pasado a decímetros cúbicos y esto es exactamente lo que cabe en 1 decímetro cúbico, es exactamente 1 litro. Por último, calcular el área y el volumen de esta figura. Pues esta figura está formada, el área, yo lo que tengo que pintar aquí es el área de esta semiesfera de arriba, que es la cúpula esta, el área de esa semiesfera, más el área lateral de este cilindro, más el área de esta base de abajo. La de arriba yo no la tengo que pintar. Entonces, ¿cuál es el área de la semiesfera? Pues será el área de la esfera total, 4 pi r al cuadrado entre 2. Ese es el área de una semiesfera. El área de la esfera total entre 2. El área lateral de un cilindro, 2 pi r por h. Y el área de esta base de abajo del cilindro que tengo que pintar, pi por r al cuadrado. El área de la semiesfera, 4 pi r 15 al cuadrado partido por 2, más 2 pi r por h, 15 por 10, más pi por 15 al cuadrado, y eso me sale 3063,05 centímetros cuadrados. ¿Y el volumen de esta figura? Pues será el volumen de un cilindro, pi por r al cuadrado por h, más el volumen de la semiesfera. El volumen de la semiesfera es el volumen de la esfera, 4/3 de pi r al cubo entre 2. R vale 15, H vale 10, lo meto aquí y me sale 14.137,17 centímetros cúbicos. Bien, pues espero que hayáis enterado y un saludo a todos.